Vamos a ver el plato fuerte. Vamos a ver 20 minutos, 20 y pocos minutos de la vacuna Pfizer, de esta que tenemos aquí. Vamos a ver qué nos hemos encontrado y ustedes ya saben que cada 15 o 20 días miramos de nuevo el microscopio a ver si es que nos hemos equivocado. ¿eh? Y de una sola gota sale mucha información. De hecho, aquí tenemos por lo menos, todavía no se ve muy bien, ¿no? Pero aquí quedarán, aquí tenemos una dosis y media, dos. Por lo tanto, en gotas, que es 1 centímetro cuadrado, tenemos una inmensa cantidad del material, nanotubos de carbono. Sin más dilación, volvemos a presentar a día 26, ya 27 de diciembre del 2022, 2022, sí, iba a decir 2012. Vacuna Comirnaty Pfizer, ¿vale? Venga, adelante. Vamos a comentar ligeramente. Bueno, aquí estamos viendo con muy poca cantidad de aumentos, con menos de 80 o 100 aumentos. Y estamos viendo justamente el borde del portaobjetos, ¿eh? Y cómo el material pasa a través de entre la gota y el sobre objetos que está encima del portaobjetos. Aquí hay una ligera formación de nanotubos de carbono. Esto no son larvas, aunque parezcan. Todo esto es tecnológico, no es biológico. Las últimas investigaciones, tanto del doctor Nagase como de Juan Garberi, demuestran que ni fósforo ni hidrógeno, también de Lorena Di Blasi, ni fósforo ni nitrógeno están presentes en la muestra, por lo tanto no existen los átomos fundamentales de la vida, tampoco material genético. No existe la plataforma ARN mensajero como tal. Probablemente el señor Malone sea otro impostor. Al principio estamos dando una ligera idea, mirando directamente por todo un poquito por la muestra. Y hoy lo que hemos hecho es someterla a calor. Es decir, hay una estufa, lógicamente estamos en invierno, y después de esto empiezan a formarse. Ven ustedes que aparecen aquí algunas formaciones cuadrangulares que recuerdan a patrones artificiales, ¿verdad? Y fíjense que todo objeto movible, que tiene capacidad de moverse, lo voy a parar aquí, fíjense ustedes que tienen un puntito que de alguna forma lo van arrastrando. Es como si fueran puntos inteligentes, o como el famoso polvo inteligente, que es polvo de grafeno. Inteligente es el sentido, aparte de que es un concepto militar, de DARPA, inteligencia militar, hace referencia al hecho de que va conectado a la red 5G. Por lo tanto, cada punto de estos inteligentes que va a arrastrar a otros, lo que hace es mover directamente el material para ensamblarlo de determinada forma, para generar estructuras autoensambladas más complejas, etc. Pero fíjense, aquí tenemos una cinta de grafeno y cómo igualmente es arrastrada por una serie de puntos. Las famosas nanopartículas lipídicas, nos decían, de la vacuna Pfizer. Claro, hemos dado con la patente de las nanopartículas lipídicas y tienen dos caras de grafeno. ¿A qué hora lo entienden? Por cierto, esto no se va a quedar así, ¿eh? Lo digo para todos aquellos que habéis mentido y seguís mintiendo. Lo que estáis protegiendo a día de hoy es vuestro culo, pero os vamos a perseguir por la calle. De alguna forma, desde la quinta columna decretamos que esta gente que han mentido de forma descarada son enemigos y criminales para toda la humanidad, que no tienen o no deberían tener capacidad ni siquiera para vivir en nuestro mundo y mucho menos para salir a la calle. Vean ustedes aquí cómo esta formación es arrastrada por un puntito. Estos ya son nanotubos de carbono de pared simple, de forma más elaborada, que es el grafeno geométricamente dispuesto de forma tubular. Se utiliza en el ámbito de la neurociencia como ramas o redes neuronales. Lo que va a hacer es establecer conexiones entre una neurona y otra. Y a partir de ahí, como este material absorbe radiación, pues cabe la posibilidad del fenómeno de neuromodulación, neuroestimulación, alterar determinadas zonas cerebrales, pues para obtener determinados ánimos de conducta en la población. Esto no es ciencia ficción, esto es ciencia, neurociencia y nanotecnología,
que aquí se dan la mano. Ahí en el marco superior lo que se veía era el final. Ustedes ven que esta formación es la que está ahora. Pues después de someter a la muestra a cierto grado de calor, el calor es justamente un... Aquí tenemos un pedazo de óxido de grafeno, ¿eh? Aparece bastante en la muestra. Además de que se ve el grafeno en diversas formas, en cinta, en nanotubos, etc. El calor suele ser un catalizador, es decir, un potenciador o un acelerador, es la palabra. Más grafeno tenemos aquí en formato banda o microhoja. Es un acelerador de todo tipo de reacción química, ya sea orgánica o inorgánica, que es el caso. Por lo tanto, cuando hemos sometido la muestra a calor, a temperatura cerca de la estufa en este caso, hemos visto cierta evolución en esa catálisis de los fenómenos que ocurren dentro de ella. Más grafeno. Aquí estamos viendo en un nanotubos de carbono con algo más de aumento. Hemos llegado al orden de 1600 aumentos entre el zoom digital y el zoom óptico. Buena calidad. Como pueden ustedes ver, ya hay una elaboración más compleja. También lo que pueden hacer es, como hemos hecho muchas veces, buscar qué imagen tienen a la microscopía óptica y electrónica, porque tenemos gran número de aumentos, los nanotubos de carbono de pared simple en la literatura científica. Entiendan ustedes que no debería verse nada desde el punto de vista de la microscopía óptica de esto que hacen llamar vacuna. Y sin embargo está todo lleno de esto. Esto es una vergüenza y no es una vergüenza, es un acto criminal. Es mucho más allá que la palabra vergüenza. Quiero decir que todos los responsables que han hecho esto tienen que estar o muertos o entre rejas de por vida. Porque precisamente todos los que han hecho esto han eliminado a gran cantidad de personas y han engañado prácticamente a todo el mundo. Aquí vemos unas formaciones de banda de grafeno. Este es material casi bidimensional, donde ahí hay varias capas y ya se aprecia, digamos, cierto nivel de opacidad. Tenemos que contar también con la complicidad de una serie de individuos que se hacían pasar por disidentes bajo colectivos denominados por la verdad. No todos los que formaban parte de esos colectivos, la mayor parte de ellos intencionadamente bien, pero sus cúpulas eran dirigidos hacia determinados focos de interpretación como determinadas proteínas inexistentes o incluso la propia versión oficial de un patógeno biológico tipo SARS-CoV-2, etc. Han sido gente que realmente forman parte del oficialismo y que el oficialismo envía como primera línea para batallar directamente con una disidencia real que fuera a descubrir justamente lo que hay dentro de los inyectables. Me estoy refiriendo a los famosos colectivos por la verdad, médicos por la verdad, biólogos por la verdad, falsa disidencia, criminales que envía directamente el oficialismo para combatir justamente la evidencia frente a su desinformación real. Son los guardianes de su verdad justamente para permitir encubrir la introducción de la interfaz. Recuerden que aquí hay mucho dinero, mucho, todo el que quieran y más, justamente para tapar, tapar y tapar. Por cierto, esta gente se han caracterizado durante todo este tiempo, estoy hablando de los famosos colectivos por la verdad, de decirle a todo el mundo que los análisis que hacíamos nosotros no valían, mientras que ellos no hacían absolutamente ningún análisis y directamente desacreditar los nuestros o incluso lanzar acusaciones, mensajes personales, amenazas de forma directa, denuncias, tanto a mi persona como a la del doctor Sevillano o a la propia doctor Campra. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, puedo decir y prometo que ustedes serán perseguidos prácticamente hasta la eternidad, ¿eh?
es el motor que mueve además a la quinta columna. Que los criminales paguen directamente, terminen ahorcados en una plaza pública o justamente donde merecen realmente, en la cárcel. Otras de sus nociones eran que analizar la vacuna era una pérdida de tiempo, le decían al ámbito disidente. Había que leer los papers que eran precisamente los que vomitaban de la versión arriba. Oiga, si analizamos la vacuna, doctor Albarracín, tenemos la fuente de información directa. No hay ningún intermediario. Yo creo que esto es lo que había que hacer. O que el fenómeno magnético era la piel grasa, nos decía usted. O que no miráramos al microscopio, que era una pérdida de tiempo. Pues ahora justamente son ustedes los que están mirando al microscopio, ¿verdad? Doctor Ryan Cole y señora Prego. Pero para ver el daño celular, no nos interesa solo el daño, nos interesa qué genera el daño. Los daños histológicos pueden ser por muchos motivos, incluso por un rodillazo. ¿eh? Efectivamente, ustedes son traidores a toda la especie humana. No sabemos qué os han prometido, aparte de dinero y financiación. Y aquí había ido, aparte de esos famosos colectivos, determinados personajes que han aparecido para complementar la información de la doctora Albarracín, la desinformación quiero decir, la operación, para complementar la operación de Biólogos por la Verdad y algunos colectivos por la verdad. Han aparecido una serie de personajes en nuestro país y en otras partes del mundo también para contribuir a llamar sectas a todos aquellos que presenten la evidencia y en definitiva ustedes igualmente serán perseguidos también, no solo por la quinta columna, sino por toda la humanidad a la cual ustedes han traicionado. Fíjense la curiosidad de que efectivamente estos patrones cuadrangulares son arrastrados por pequeñas partículas, micro y nanopartículas, justamente que los llevan hacia una dirección. Es como si supieran exactamente hacia dónde tienen que dirigirse y qué es lo que después van a formar o van a ensamblar. Justamente un poco más adelante veré directamente... Ah, por cierto, necesito la dirección de un tal Raftamón, que o algo así. La dirección física me refiero. Tengo que hacer una visita a este señor. Dicho lo cual, lo que estaba comentando, justamente vean ustedes cómo van arrastrándose de alguna forma, como si siguieran una dirección inteligente y un orden a la hora de formar estructuras más complejas, etcétera. Comenta alguien, ha salido un artículo que en Barcelona han secuenciado el virus. ¿Cómo lo han hecho? Efectivamente, con métodos informáticos, lo cual no quiere decir, la secuenciación no quiere decir aislamiento. Aislamiento es físico, es decir, tengo ahí el patógeno introducido en una urna, en un caldo de cultivo si es bacteriano, lo tengo ahí in situ. La secuenciación es virtual utilizando algoritmos informáticos. Toman una semilla de lechuga y a partir de ahí, a partir de una información genética que suele ser una ínfima cantidad, de menos de un 1%, extrapolan, es decir, inventan el resto. ¿Vale? Por lo tanto, no vean ustedes secuenciación como aislamiento y como caracterización, ni aislamiento ni purificación, y ni mucho menos cumplimiento de los postulados de Koch, que es introducir eso y ver qué es el responsable de la enfermedad. Lógicamente no van a introducir ni siquiera nada porque no tienen aislamiento, como digo, del patógeno real, ni lo van a tener jamás. ¿Vale? Seguimos. Y por cierto, las imágenes que aparecen en medios de comunicación en la versión oficial son CGIs, es decir, imágenes realizadas con computador.
Recuerden que decir las cosas claras y altas no es sinónimo de rajarse, ni mucho menos, ni de cobardía. En este caso es de ser un poquito valiente. Pero con independencia de eso, la verdad es el amparo, el abrigo que tenemos aquellos que la defendemos y vamos a seguir haciéndolo, mantenida además en el tiempo. La mentira tiene la consecuencia de que en algún momento te puede traicionar, que es justamente lo que les va a ocurrir a esa gente. A lo largo del visionado de la muestra van a ver ustedes algunos patrones como aquí. Fíjense esto, esta formación que además es enormemente larga, como van a comprobar ahora. Aquí abajo justamente hay otra. Y esos patrones cuadrangulares, pues tampoco son cristalitos, como nos decía otro, ¿verdad? Aquí tenemos más grafeno. Aquí de alguna forma el grafeno daría cobertura intracorporal. Es decir, estrés oxidativo, apóstosis, daño en el ADN, cáncer, colapso del sistema inmune. Recuerden que este material se elimina, entre otros, vía pulmonar. También tiene fase hepática, generando hepatitis que han hecho llamar de origen desconocido. No. Más grafeno, muy claro aquí, los famosos pliegues o pañuelos de grafeno. Por cierto, hoy quiero dedicar unas palabritas a un famoso conspiranoico que se ha vuelto periodista profesional, al parecer. Se trata de Bruno Cardeñosa, que está presente en el programa de La Rosa de los Vientos. Yo veía mucho La Rosa de los Vientos justamente con Juan Antonio Cebrián. Por cierto, Bruno, no le llegas ni a la suela de los zapatos. Tristemente falleció Juan Antonio Cebrián. Pero tú eres el abanderado ahora del cambio climático. Lo que estás haciendo de alguna forma, el señor Bruno Cardeñosa, es defender justamente el sillón calentito que le proporciona el sistema. Este es el conspiranoico del 11M, lo llamaban por el libro que sacó. Pero en el día de ayer, junto con otro tuitero, ha tenido la desfachatez de poner verde, entre comillas, a la quinta columna. El verde que nosotros conocemos, señor Cardeñosa, sí, Bruno Cardeñosa, es este, el que hay dentro de los inóculos. Cuando usted mira el microscopio y mire una de esas, que llaman vacuna, cuando usted mire alguna de estas, entonces se atreve siquiera a mencionar a la quinta columna. Mientras tanto, se lava la boca con lejía, si hace falta. Usted sigue hablando del cambio climático y de toda esa serie de payasadas para mantener calentito el sistema, que es el que le proporciona directamente el colchón para llegar a casa. Aunque también lo está matando de esclerosis, porque usted sufre esclerosis múltiple. Lo vamos a ver justamente en una de las noticias, que justamente además es una consecuencia de la radiación. Pero usted tiene la esperanza, nos dice don Bruno, tiene usted la esperanza de que la nueva plataforma ARN pues haya conseguido adelantos en su pseudociencia cienticista para luchar contra la esclerosis, cuando justamente la famosa plataforma ARN mensajero no existe como tal. Justamente es nanotecnología basada en grafeno. Y precisamente lo que va a hacer es generar más fenómenos de esclerosis múltiple, entre otros efectos secundarios. Pero la ciencia, entre comillas, que usted defiende, está hecha justamente para los ingenuos. No solo está protegiendo el sistema, sino que a la vez está avivando su propia muerte. No solo desde el punto de vista mediático.
Nanotubos de carbono en la vacuna Pfizer, ¿vale? Esto justamente después del calentamiento de la muestra, como ustedes ven, han proliferado más rápidamente. Y probablemente lo que hemos visto antes eran información. Aquí aparecen algunas estructuras geométricas que algunos confunden con cristales. Más filamentos de grafeno. Ahora tenemos una vista, digamos, una panorámica con poco aumento, solo 100 aumentos aquí. Y estos son nanotubos de carbono de pared simple, utilizados en el ámbito neurocientífico como redes neuronal. Aquí lo vemos de un vistazo más amplio. Fíjense ustedes la que hay montada. Estamos viendo una sola gota, ¿eh? No hemos visto 10 gotas, ni 4 ni 5. Una sola gota de medio centímetro cuadrado al microscopio óptico Ason Achilles 2. Microscopio de gama media alta, pero que sería visible con un microscopio incluso de gama baja. La cámara es la Axon Aptina 5.0. Aquí lo vemos con un poquito más de luz, casi en campo oscuro. Bueno, ¿eso qué es? Telefónica. Es increíble, ¿eh? Aquí, afortunadamente o desgraciadamente, ya no sabemos cómo decirlo. Estamos normalizando el hecho de ver esto en los inyectables. Hemos mirado más de 400 inyectables ya, tenemos más de 1000 horas de observación a la microscopía óptica, así que no aceptamos lecciones de nadie, por muchos títulos que se pongan por encima. Precisamente los títulos solo valen para eso, para titulares, pero nada más. Una cinta de grafeno, microfilamentos de grafeno o de óxido de grafeno. Ustedes ven esas plaquitas que brillan, normalmente tienen aspecto cuadrangular y son guiados a través de esas partículas con movimiento, digamos, pseudo inteligente, probablemente por teslaforesis, que es inducción de microondas. Hay determinada calidad de frecuencias que se está enviando para formar o elaborar algo dentro de la biología. Bueno, ya vamos a terminar. Y ahora la pregunta es, ¿saben ustedes qué ocurre cuando se ilumina con radiación azulada ultravioleta los nanotubos y microhojas de grafeno? Porque aquí fuimos a probar y tuvimos el incidente, termina ahí, será publicado en la plataforma Odise. Pues que la radiación ultravioleta, esa que están colocando por toda la población en los viajes largos por autobús, lo que hace es degradar el óxido de grafeno y convertirlo en nanopartículas de óxido de grafeno reducido. Por lo tanto, al miniaturizar el tamaño, ya tienen capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica e instalarse las neuronas. Recuerden el artículo de toxicidad del material, donde a partir de 45 nanómetros atravesaban la barrera hematoencefálica, que es esa barrera
que separa el cerebro, digamos, del ambiente de polución exterior, tanto de lo biológico como de lo inorgánico y químico tóxico, en este caso es el grafeno.